Antes de empezar, suscríbete ahora, deja tu like y comenta si alguna vez te hicieron sentir que tu dignidad valía menos que dinero. Porque esta historia no es un simple ajuste de cuentas. Es una lección que corta más profundo que cualquier humillación y que nadie vio venir. Me humillaron por dinero. No fue un insulto que se lleva con orgullo. No fue un comentario que se olvida con risas. No. Fue un acto calculado, frío y completamente intencional. El día comenzó como cualquier otro. Pensé que todo estaba bajo control, que la familia que creía cercana no tenía la intención de cruzar límites que jamás deberían tocarse. Pero ese pensamiento fue mi primer error. Primero llegaron las miradas. Sutiles, evaluadoras, llenas de desprecio disfrazado de preocupación. Miradas que decían, no sirves, no vales, no puedes. Y luego, la frase que se grabó en mi piel como fuego. Si no puedes pagarlo, no mereces estar aquí. Era dinero, sí, pero era mucho más que eso. Era desprecio, manipulación, poder. Era la humillación más refinada que alguien puede infligir. Hacerte sentir pequeño, inútil, incapaz de sostener tu lugar en el mundo solo porque tu billetera no era suficiente. Sentí como mi sangre se helaba mientras me observaban. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa falsa estaba diseñada para recordarme que en ese momento, yo no tenía valor. Y lo peor fue la indiferencia de quienes debían apoyarme. Pero yo sabía algo que ellos no. Yo no iba a quedarme ahí, quebrada y sometida. Mi silencio era un arma. Mi dignidad, un proyectil. Y mi paciencia, el temporizador de la venganza perfecta. Salí de la habitación sin decir una palabra. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie siquiera notó que me alejaba. Y fue en ese instante, mientras caminaba sola por la casa, que decidí algo que cambiaría todo. Iba a enseñarles una lección que jamás olvidarían. No sería un grito. No sería confrontación. No sería escándalo. Sería sutil. Sería letal. Sería una lección financiera y emocional que se grabaría en sus vidas como una cicatriz imposible de borrar. Comencé a mover mis fichas. Calculé cada paso, cada contacto financiero, cada movimiento económico, cada decisión estratégica sería un golpe silencioso, invisible, pero devastador. Y mientras ellos creían que me estaban ignorando, yo ya había empezado a construir el escenario de su caída. El primer gesto morboso fue mostrar indiferencia. No fue arrogancia. No fue desprecio barato. Fue la calma que precede a la tormenta. La seguridad de alguien que sabe que, aunque ahora te humillen, el juego todavía no ha terminado. Y entonces llegó la parte más picante. Mientras ellos contaban dinero, yo contaba planes. Mientras se reían de mi aparente impotencia, yo trazaba la ruta exacta para que su arrogancia se estrellara contra su propia codicia. Cada inversión, cada préstamo, cada favor económico que me habían negado se convirtió en un arma que guardaba para el momento justo. Mis noches se llenaron de cálculos. Mis días de observación. Mis pensamientos de estrategias que solo yo podía comprender. Y el primer indicio de que la lección estaba funcionando apareció sin que lo vieran. Una pequeña grieta en su seguridad, un titubeo en su confianza, un instante donde se dieron cuenta de que yo ya no era la misma persona que podían humillar con facilidad. El siguiente movimiento sería más audaz, más directo, más doloroso. Pero aún no era tiempo. La espera es un lujo que la venganza siempre exige. La anticipación es la mitad del castigo. Porque enseñar a alguien que subestima tu valor no requiere gritos ni lágrimas. Requiere paciencia, astucia, y la certeza absoluta de que el golpe final dejará huella para siempre. Y lo que ellos aún no saben es que la lección no será solo económica. Será moral. Será psicológica. Será la humillación perfecta transformada en justicia silenciosa. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y comenta si alguna vez sentiste que alguien te miró por encima del hombro creyendo que el dinero definía tu valor. Porque a partir de aquí, la humillación empieza a devolverse, con intereses. Después de aquel día, no volví a ser la misma. No porque estuviera rota, sino porque algo dentro de mí se endureció. Aprendí a sonreír distinto. A escuchar más de lo que hablaba. A parecer dócil mientras memorizaba cada gesto, cada frase,
cada burla disfrazada de consejo financiero. Ellos creían que me habían puesto en mi lugar. Yo entendí que me habían mostrado el tablero completo. Volví a frecuentar los mismos espacios, las mismas reuniones, las mismas mesas donde antes me hicieron sentir pequeña. Y fue ahí donde comenzó la segunda humillación, pero esta vez, dirigida hacia ellos, aunque aún no lo supieran. Escuchaba cómo hablaban de dinero con arrogancia, de inversiones que no entendían del todo, de negocios inflados por ego y sostenidos por deuda. Presumían estabilidad mientras yo veía grietas. Presumían control mientras vivían al límite. Y lo más morboso, me pedían opinión solo para ignorarla después. Yo asentía. Sonreía. Callaba. Porque el silencio es sospechoso solo cuando llega demasiado tarde. Comencé por algo sencillo. Dejé de salvarlos. Durante años había sido la red invisible. La que prestaba sin reclamar. La que firmaba papeles sin leer demasiado. La que ponía su nombre para sostener apariencias. Y cuando me retiré de ese papel, nadie lo notó, al principio. Los retrasos empezaron a acumularse. Las llamadas incómodas. Las excusas repetidas. Es solo este mes. Luego se arregla. Tú sabes cómo es esto. Yo sí sabía cómo era. Mejor que ellos. Y por primera vez, no hice nada. Ese fue el primer golpe. Silencioso. Invisible. Brutal. Porque cuando alguien se acostumbra a que siempre lo rescaten, el primer no es una bofetada directa al orgullo. A partir de ahí, cada movimiento fue quirúrgico. Reordené mis cuentas. Saqué mi nombre de donde no debía estar. Cerré accesos. Corté privilegios. Todo legal. Todo limpio. Todo tan correcto que no podían acusarme de nada. Pero el efecto fue inmediato. El tono cambió. Las miradas también. Ya no era la que no entendía de dinero. Ahora era la que se había vuelto rara. La que ya no colaboraba. La que se creía mucho. La humillación empezó a girar. Una tarde, uno de ellos me enfrentó. No con rabia, sino con falsa preocupación. Ese tono venenoso que se usa cuando alguien quiere hacerte sentir culpable sin levantar la voz. Estamos notando que ya no ayudas como antes. Pensé que éramos familia. Familia. La misma palabra que usaron cuando me hicieron sentir que no valía lo suficiente para sentarme en su mesa. Lo miré. Sonreí. Y respondí algo simple. Estoy aprendiendo. Eso los descolocó. Porque no hay nada que incomode más a alguien arrogante que ver a quien despreciaron crecer en silencio. A partir de ahí, comenzaron los errores. Ellos aceleraron decisiones. Invirtieron mal. Confiaron en personas equivocadas. Se endeudaron creyendo que yo, en algún punto, volvería a aparecer para amortiguar el golpe. Pero yo estaba ocupada. Aprendiendo. Aprendiendo a leer contratos. Aprendiendo a escuchar sin hablar. Aprendiendo a ver cómo el dinero revela el carácter real de las personas. Y lo más picante de todo, es que empezaron a pedirme ayuda sin darse cuenta. Comentaban problemas frente a mí esperando que yo ofreciera soluciones. Que sacara la billetera. Que fuera la misma de antes. Yo solo asentía. Yo solo escuchaba. Yo solo guardaba. Porque la lección no se enseña con discursos. Se enseña dejando que el otro caiga exactamente donde te empujó. La tensión creció. Las sonrisas falsas se volvieron más rígidas. El desprecio regresó, pero ahora mezclado con miedo. Porque empezaron a notar algo peligroso. Yo ya no necesitaba su aprobación. Y cuando una persona deja de necesitarte, empieza a dar verdadero miedo. El momento más morboso de esta parte llegó cuando escuché a uno de ellos decir algo que me confirmó que todo estaba funcionando. Antes era fácil controlarla. Esa frase fue música. Porque entendí que mi humillación había sido su herramienta de poder. Y al quitársela, quedaron desnudos. Sin control. Sin red. Sin la certeza de que siempre habría alguien sosteniéndolos desde abajo. Y lo peor para ellos es que la verdadera lección aún no había comenzado. Lo que viene no será un accidente. No será suerte. Será consecuencia. Y cuando el dinero empiece a desaparecer, entenderán que humillar a la persona equivocada siempre se paga caro. Antes de seguir, suscríbete,
Deja tu like y comenta si alguna vez viste cómo la soberbia se desmorona cuando el dinero deja de obedecer. Porque aquí ya no hablamos de paciencia. Aquí empieza la ejecución. Y no hay vuelta atrás. El primer error grave que cometieron fue creer que el problema era externo. Que el mercado estaba raro. Que la economía estaba difícil. Que la mala racha era temporal. Nada más cómodo que culpar al mundo cuando no quieres mirarte al espejo. Yo los observaba desde cerca. Sin intervenir. Sin advertir. Con esa calma peligrosa de quien ya tomó una decisión y solo espera el momento exacto para verla cumplirse. La lección financiera no comenzó con un golpe fuerte. Comenzó con pequeñas pérdidas. Cifras que no alarman, pero inquietan. Montos que obligan a revisar cuentas por primera vez en años. Y con cada revisión, aparecían las grietas que antes ocultaban con arrogancia. Gastos innecesarios. Compromisos firmados sin leer. Deudas maquilladas como inversiones. Yo ya lo sabía todo. Porque durante años me subestimaron. Hablaban delante de mí como si fuera invisible. Me confiaban información creyendo que no entendía su importancia. Me usaban como espectadora, nunca como jugadora. Hasta ahora. El ambiente empezó a tensarse. Las reuniones ya no eran cómodas. Las bromas desaparecieron. El dinero, cuando falta, no permite máscaras. Y fue entonces cuando comenzaron a mirarme distinto. Con una mezcla de sospecha y necesidad. Uno de ellos fue el primero en acercarse. No con disculpas. No con humildad. Sino con conveniencia. Estamos pensando en reorganizar algunas cosas. Quizás tú podrías ayudar. Ayudar. La misma palabra que nunca usaron cuando me humillaron. La misma palabra que ahora sonaba desesperada. Les dije que lo pensaría. Y ese lo pensaré fue peor que un no. Porque los obligó a esperar. A depender. A sentir lo que yo sentí aquel día en que me hicieron sentir que no valía lo suficiente. Mientras tanto, seguí avanzando. Cerré acuerdos. Aseguré mis activos. Blindé lo que era mío. Todo legal. Todo limpio. Todo imposible de reprochar. La diferencia era que ahora yo tenía información. Y ellos, urgencia. El punto más morboso llegó cuando empezaron a discutir entre ellos. La presión saca lo peor de las personas. Los secretos emergen. Las culpas se reparten. Y yo estaba ahí, presente, callada, viendo cómo el castillo de superioridad se caía ladrillo por ladrillo. Esto es culpa tuya. No, tú fuiste el que insistió. Antes esto no pasaba. Antes, cuando yo estaba sosteniendo silenciosamente lo que ahora se derrumbaba. Una noche, escuché algo que confirmó que la lección estaba entrando en la piel. Tal vez nunca debimos tratarla así. No respondí. No reaccioné. No hice gestos. Porque cuando alguien llega a esa conclusión solo, el dolor es más profundo. El dinero seguía escurriéndose. No de golpe. De a poco. Como una hemorragia lenta que no mata rápido, pero no se puede detener. Y lo más cruel, es que yo podía haberlo evitado. Pero no lo hice. Porque esta no era una venganza impulsiva. Era una clase magistral. Y toda lección necesita consecuencias para ser aprendida. Intentaron salvar apariencias. Mantener el estatus. Fingir normalidad. Pero ya no podían esconder la incomodidad. Los silencios se alargaron. Las miradas se volvieron duras. La humillación cambió de dirección. Ahora eran ellos los que evitaban hablar de dinero frente a mí. Yo me había convertido en el recordatorio viviente de su error. El momento exacto en que entendieron que habían perdido el control fue durante una reunión clave. Una decisión importante. Una firma necesaria. Me miraron esperando que interviniera, que aportara, que facilitara. No lo hice. Solo dije una frase. Prefiero no involucrarme. El silencio que siguió fue espeso, denso, irrespirable, porque entendieron algo aterrador. Yo ya no necesitaba su aprobación. Y ellos sí necesitaban mi silencio. Esa noche, uno de ellos me escribió. Un mensaje largo, torpe, lleno de justificaciones. No pedía perdón. Pedía estabilidad. Pedía que todo volviera a ser como antes. No respondí. Porque antes fue cuando me humillaron.
Y yo no enseño lecciones para retrocederlas. La culpa empezó a mezclarse con miedo. El miedo con rabia. La rabia con desesperación. Y en ese caos, comenzaron a tomar decisiones aún peores. Movimientos apresurados. Riesgos innecesarios. Apostaron alto para recuperar rápido. Exactamente lo que yo sabía que harían. La caída ya no era una posibilidad. Era una cuenta regresiva. Y mientras ellos se hundían en su propio juego, yo observaba con una calma que nunca había tenido. No había gritos. No había celebraciones. Solo una certeza tranquila. La humillación que me dieron estaba regresando multiplicada, envuelta en números, contratos y consecuencias. La lección emocional avanzaba al mismo ritmo. Empezaron a tratarme con cuidado. Con respeto forzado. Con esa cortesía falsa que se usa cuando sabes que lastimaste a la persona equivocada. Pero ya era tarde. Porque el respeto que nace del miedo no repara el desprecio del pasado. Y lo que aún no saben es que el golpe final no será económico. Será simbólico. Y les dolerá más que perder dinero. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y comenta si alguna vez viste cómo el poder cambia de mano sin que nadie lo anuncie. Porque aquí ya no se trata de pérdidas. Se trata de exposición. Y cuando la verdad sale a la luz, no hay dinero que la vuelva a esconder. El día que ejecuté la lección definitiva no levanté la voz. No hice escenas. No pedí permiso. Llegué temprano, con la calma de quien ya cerró todas las puertas por dentro y solo viene a apagar la última luz. Ellos estaban nerviosos. Se notaba en los detalles. En los cafés intactos. En los dedos golpeando la mesa. En las sonrisas tensas que no llegaban a los ojos. Sabían que algo se avecinaba, pero no sabían qué. Y el miedo sin forma siempre es el peor. Comencé con algo simple. Un recordatorio público. No una acusación. Un recuento. Fechas. Decisiones. Números. Todo ordenado, limpio. Irrefutable. Hablé despacio, sin énfasis. Sin rencor, como si leyera un informe cualquiera. Y mientras hablaba, vi cómo sus cuerpos reaccionaban antes que sus palabras. Porque cuando el relato coincide con la culpa, el cuerpo no sabe mentir. No mencioné humillación. No mencioné desprecio. No mencioné aquel día en que me hicieron sentir menos. No hacía falta. El dinero tiene memoria, y los contratos también. Cada firma, cada omisión, cada ventaja tomada sin consideración estaba ahí, alineada como piezas de dominó esperando el empujón correcto. El primer dominó cayó cuando mostré que mi retiro no había sido una ausencia casual, sino una reconfiguración. Que cada paso había sido pensado para protegerme y, sin proponérmelo en voz alta, para dejar de protegerlos a ellos. La diferencia fue brutal. Uno intentó interrumpirme. Con chistes. Con ironía. Con ese tono condescendiente que usan quienes creen que aún mandan. Lo miré. Sonreí. Y seguí. Porque el poder real no discute. Continúa. La sala se volvió pequeña. El aire pesado. Nadie miraba a nadie. Empezaron a entender que no era un ataque, sino una demostración. Yo no venía a destruirlos. Venía a enseñarles cómo se ve el mundo cuando ya no estás debajo de nadie. El segundo dominó cayó cuando expliqué, sin dramatismo, que mi nombre ya no estaba donde antes sostenía riesgos ajenos. Que mis recursos estaban a salvo. Que mis decisiones ya no eran compartidas. No hubo aplausos. Hubo silencio. Ese silencio que aparece cuando todos entienden al mismo tiempo que el piso cambió de nivel. Intentaron negociar. No con dinero, sino con emociones. Familia. Historia. Recuerdos. Palabras grandes para cubrir actos pequeños. Escuché todo. Dejé que se vaciaran. Porque una lección completa necesita que el alumno hable antes de comprender. Y entonces dije la frase que terminó de partir la escena en dos. No busco compensación. Busco claridad. La claridad duele. Porque no ofrece excusas. Les dejé ver lo que había hecho sin mostrarles cómo lo hice. Porque la incertidumbre es parte del castigo. Entender que alguien a quien subestimaste aprendió más rápido de lo que imaginas y mejor de lo que te conviene. El tercer dominó cayó cuando comprendieron que la exposición no sería externa, sino interna.
que no iba a contar nada a nadie, que no iba a denunciar, que no iba a gritar, porque el golpe verdadero era dejarlos con su propia narrativa rota, obligados a explicarse entre ellos sin poder señalarme como villana. Eso los desarmó, porque estaban acostumbrados a que yo cargara con el peso emocional, a que yo suavizara, a que yo amortiguara. Y ahora, sin ese colchón, cada palabra que decían se caía al suelo con ruido seco. El momento más morboso fue verlos intentar reconstruir autoridad frente a mí. Posturas rectas, tonos firmes, decisiones rápidas. Todo parecía una obra mal ensayada. Yo asentía, tomaba notas, agradecía, y cada gesto mío les recordaba que el centro había cambiado. No me fui victoriosa. Me fui en silencio. Como siempre. Dejé atrás una sala llena de preguntas y una certeza que ya no podían evitar. El dinero no compra respeto cuando ya perdiste la dignidad frente a quien sostuviste por conveniencia. Esa noche, supe que la lección había entrado hondo. Los mensajes llegaron tarde. Largos. Torpes. Algunos pedían perdón. Otros pedían acuerdos. Otros pedían tiempo. Yo respondí a todos con la misma frase. He tomado una decisión. Nada más. Porque el cierre no necesita explicaciones cuando el aprendizaje es irreversible. Desde ese día, me tratan distinto. Con cuidado. Con distancia. Con una cortesía que no existía antes. No porque me amen más, sino porque entendieron algo esencial. Humillar a la persona equivocada por dinero te deja sin refugio cuando el dinero falla. La lección financiera quedó clara. La emocional, aún más. No era que yo no valiera. Era que ellos no supieron medir el costo de despreciarme. Y cuando creyeron que todo había terminado, descubrieron que la última lección no se da en una sala. Se da frente a todos. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y comenta si alguna vez viste cómo el orgullo de alguien se desmorona cuando descubre que la persona que humilló ahora sostiene el control absoluto. Porque aquí la lección ya no es silenciosa. Ahora empieza a ser inevitable. Después de aquella reunión, la tensión nunca desapareció. Ellos trataban de mantener las apariencias, fingir seguridad, pero cada decisión financiera, cada movimiento económico, cada conversación, estaba teñida de miedo y respeto disfrazado de normalidad. La humillación que antes sentí yo ahora tenía rostro, y yo podía observarla de primera fila. Yo seguía jugando con sutileza. Cada sugerencia que daba, cada consejo que parecía inocente, era calculado para exponer una grieta, un error, un exceso de confianza. Ellos confiaban en mí, aunque inconscientemente, porque sabían que mi conocimiento era superior y que aún podían depender de él. Esa dependencia era mi arma más efectiva. Comencé a dejar caer pequeños detalles en conversaciones con terceros. Historias que demostraban errores, decisiones precipitadas y negligencias disfrazadas de audacia. Nada directo, nada ilegal. Solo la verdad, amplificada por la curiosidad natural de quienes escuchaban. La reputación comenzó a tambalear. Los murmullos se esparcieron. Y ellos, sin saberlo, ya estaban jugando bajo mis reglas. El primer golpe directo llegó cuando uno de ellos cometió un error garrafal, una inversión mal calculada, respaldada por confianza excesiva en mis supuestos consejos. La caída fue inmediata y pública, pero no fue culpa mía. Fue consecuencia de su soberbia. Y eso es lo que lo hacía tan morboso y doloroso. Yo solo observaba. Sonreía ligeramente mientras el efecto se propagaba. Cada mirada de pánico, cada gesto de frustración, era un recordatorio silencioso de que ellos habían subestimado a la persona que antes humillaron. Los mensajes comenzaron a llegar a todas horas. Llamadas que no atendía, correos que no respondía, reuniones que cancelaba. Cada intento de contacto era un recordatorio de que el control había cambiado de manos. Ellos ya no decidían cómo actuar. Ahora dependían de mi disposición y mi silencio calculado. La lección emocional comenzó a ser tan evidente como la financiera. Aprendieron que humillar a alguien no garantiza lealtad ni obediencia. Que la confianza se gana con respeto, no con desprecio. Que cuando el dinero deja de ser la única medida de poder, otras armas más sutiles pueden ser más devastadoras. El siguiente paso fue dejar que sus propios miedos se volvieran públicos. Durante una reunión familiar importante,
Dejé caer un comentario casual que desencadenó un efecto dominó de sospechas y tensiones. Nadie esperaba que yo hablara, nadie esperaba que interviniera. Pero lo hice. Con una calma absoluta. Con datos que ellos mismos habían proporcionado años atrás. Con evidencia clara de negligencias que solo yo había observado. El caos silencioso fue inmediato. Miradas cruzadas, susurros, disculpas disfrazadas de explicaciones, gestos nerviosos. Cada acción que tomaban para protegerse solo confirmaba mi punto. Ellos estaban atrapados en su propia red, tejida con errores pasados y su arrogancia. Y mientras todo esto sucedía, yo avanzaba. Reestructuraba mis finanzas, fortalecía mi posición, aseguraba alianzas discretas y legales que garantizaban que nadie pudiera cuestionar mis movimientos. Cada acción era doblemente efectiva, fortalecía mi posición y amplificaba su impotencia. Lo más morboso fue verlos intentar recuperar control donde ya no había autoridad. Las tensiones aumentaban, las decisiones se precipitaban y los errores se acumulaban como fichas de dominó cayendo en cadena. Ellos estaban atrapados en un ciclo que yo había diseñado sin gritar, sin exigir nada, sin necesidad de confrontación directa. La humillación estaba cambiando de dueño. No era mi objetivo destruirlos personalmente, sino enseñarles que el desprecio hacia alguien subestimado siempre tiene consecuencias. Y mientras ellos trataban de recomponerse, la lección se volvía más profunda. Entender que la dignidad no se compra con dinero, se gana con respeto, y que cada intento de manipulación financiera o emocional tiene un precio que tarde o temprano se paga. El cierre de esta fase fue verlos retirarse a sus espacios individuales, cansados, frustrados, conscientes de que ya no podían manipularme. El silencio que antes yo soportaba ahora era su tormento. Ellos, que siempre habían dictado reglas, ahora vivían bajo las consecuencias de haber subestimado a alguien que había aprendido a jugar mejor. Y lo que aún no saben es que la lección más dura todavía está por llegar. No es dinero. No es orgullo. Es público. Es irreversible. Antes de terminar, suscríbete, deja tu like y comenta si alguna vez entendiste que la humillación más grande no es perder dinero, sino perder el control frente a todos. Porque esta no es solo la última parte. Es el momento exacto en el que la lección queda grabada para siempre. El día en que todo se volvió público no fue anunciado. No hubo advertencias. No hubo amenazas. Porque las verdaderas lecciones no se proclaman. Se ejecutan cuando ya no pueden deshacerse. Ellos creían que lo peor ya había pasado. Que el daño estaba contenido. Que las pérdidas podían maquillarse, explicarse, repartirse entre excusas. Pero subestimaron algo fundamental. Yo no quería su ruina económica. Quería algo más duradero. Quería memoria. Todo comenzó con un evento que ellos mismos organizaron. Una reunión importante. Gente clave. Miradas que importaban. Espacios donde la imagen lo es todo y el error se paga caro. Me invitaron porque ya no podían excluirme. Porque sabían que hacerlo sería una declaración de culpa. Llegué puntual. Vestida con sobriedad. Sin ostentación. Sin necesidad de impresionar. Porque cuando el poder es real, no necesita adornos. Ellos estaban tensos. Sonreían demasiado. Hablaban rápido. Se interrumpían entre sí. El miedo ya vivía en sus gestos. Yo solo observaba. Escuchaba. Esperaba. Y entonces, hablé. No acusé. No denuncié. No expuse secretos íntimos. Hice algo peor. Conté una historia. Una historia sobre decisiones financieras. Sobre errores comunes. Sobre cómo la arrogancia lleva a ignorar advertencias. Sobre cómo subestimar a las personas por dinero suele ser el primer paso hacia el fracaso. Todo en tercera persona. Todo general. Todo impecablemente cierto. Mientras hablaba, vi cómo se tensaban. Porque reconocían cada detalle. Cada escena. Cada referencia. Y lo más cruel, es que nadie más necesitaba saber nombres para entender. Las miradas comenzaron a cambiar. Los silencios se volvieron incómodos. Las preguntas aparecieron. Y ellos, por primera vez, no tenían respuestas sólidas. Porque la narrativa ya no les pertenecía. El golpe final llegó cuando alguien, con total inocencia, dijo una frase que selló todo.
Es impresionante cómo alguien a quien no valoraron terminó entendiendo mejor el juego. No respondí. No sonreí. No lo negué. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ellos entendieron en ese instante que la lección no era para ellos solos. Era para todos los que estaban mirando. Para todos los que alguna vez creyeron que el dinero da derecho a humillar. Para todos los que pensaron que ciertas personas siempre estarían disponibles para sostenerlos. Esa noche, su estatus cambió. No por un escándalo, sino por algo peor, la duda. Cuando la gente empieza a dudar de tu autoridad, ya no necesitas enemigos. Te desarmas solo. Después de eso, ya no me buscaron como antes. No por orgullo, sino porque sabían que cualquier contacto conmigo los exponía más. Yo me había convertido en un espejo incómodo. En la prueba viviente de que el desprecio mal calculado siempre vuelve. La lección financiera estaba completa. Perdieron oportunidades. Perdieron control. Perdieron seguridad. Pero la emocional fue irreversible. Aprendieron que humillar a alguien no garantiza superioridad, solo crea a alguien que aprenderá a superarte. Yo no gané dinero extra. No obtuve disculpas sinceras. No recuperé lo perdido. Gané algo mejor. Respeto sin pedirlo. Silencio sin suplicarlo. Libertad sin permiso. Hoy, cuando me ven, bajan la voz. Miden las palabras. Ajustan el tono. No porque me teman, sino porque entendieron demasiado tarde quién estaba realmente sosteniendo el equilibrio. Y yo sigo adelante. Sin ruido. Sin revancha visible. Con la tranquilidad de quien convirtió una humillación en una lección tan clara que nadie se atreve a repetirla. Porque el verdadero castigo no es la caída. Es obligar a alguien a vivir sabiendo exactamente por qué cayó. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete, deja tu like y comparte. Porque no todas las venganzas buscan destruir. Algunas buscan enseñar para que nadie vuelva a cometer el mismo error. Y recuerda esto. Cuando te humillan por dinero, no siempre necesitas gritar. A veces, basta con aprender el juego. Y ganar cuando ya nadie puede negarlo.